A continuación les presento al ingeniero Orlando Ardito, quien será nuestro moderador el día de hoy. Ingeniero, adelante por favor, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los consultores e instituciones educativas que hoy nos acompañan. Damos la bienvenida a nombre de Procobre Perú, que es una institución civil sin fines de lucro que se dedica a la promoción de aplicaciones de cobre. Justamente una de las líneas de acción está orientada al tema de uso eficiente y racional de la energía y como parte de ello a impulsar la difusión de las normas técnicas. Sabemos que hoy la energía se ha convertido en un indicador clave para empresas y organizaciones en cuanto a su eficiencia a la hora de gestionar los recursos. Ahorrar energía significa menores costos de operación y de la misma manera la reducción del consumo de energía implica también la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y demuestra una mayor atención por la preservación de los recursos naturales. Es con este propósito justamente de integrar y compartir las mejores prácticas que existen en los contenidos de los cursos de capacitación en Latinoamérica, que Procobre ha desarrollado un curso regional de instalaciones solares fotovoltaicas. Este producto se va a integrar al portafolio existente de los cursos regionales existentes sobre instalaciones eléctricas, instalaciones de agua y gas, sistemas de calentamiento de agua con energía solar, eficiencia energética y gestión que ya han sido desarrollados previamente y que seguro muchas de sus organizaciones ya lo disponen y si pues no tuviéramos conocimiento de la existencia de esta carpeta, pues con mucho gusto poder establecer el diálogo suficiente y puedan tener nuevamente una copia de los contenidos. Hoy el ingeniero Rafael Espinosa nos va a presentar el curso regional latinoamericano sobre instalaciones solares fotovoltaicas. El curso desarrollado contiene conceptos y fundamentos relacionados a instalaciones solares fotovoltaicas en el ámbito de la región. Está dirigido a técnicos electricistas o similares o interesados en incorporarse al campo de la energía solar fotovoltaica. No pretendemos que el curso sea una imposición de uso a las instituciones educativas, sería muy ambicioso de nuestra parte, pero sí nos interesaría que pueda ser evaluado por cada una de ustedes y pueda ser promovido como un material de consulta, de uso al 100%, de uso de manera parcial, o que le puedan dar ustedes el mejor provecho posible. De la misma manera vale indicar que el desarrollo que se ha ejecutado es, no es no es un contenido final. La idea es que de la mano de este grupo de profesionales que el día de hoy nos reunimos, podamos darle vida, tener una retroalimentación constante, desarrollar una sinergia de experiencias, intercambiar información y podamos en breve tener nuevas versiones del curso con los aportes que cada uno de nosotros puede incorporar. Entonces es justamente el proceso de validación y además de presentar el contenido, pues queremos establecer un diálogo académico e intercambio de experiencias con los representantes de las principales instituciones educativas en la región, quienes con sus aportes han contribuido al desarrollo del contenido y con quienes pueda fortalecerse la enseñanza y la difusión del tema. El ingeniero Rafael Espinosa es ingeniero mecánico y electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es maestro en ciencias con mención en energías renovables y eficiencia energética de la Facultad de Ciencias, profesor principal a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Mecánica, profesor de la segunda especialización profesional en energía solar, áreas de energética y energías renovables, profesor de la maestría en energías renovables y eficiencia energética de la UNI, director del Centro de Energías Renovables y Uso Racional de Energía, consultor de programas de capacitación y mejoramiento de capacidades
para el desarrollo de técnicos de proyectos de electrificación rural con energía renovable. Ha desarrollado importantes proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y es autor de libros y numerosas publicaciones sobre gestión y administración de proyectos de electrificación rural con sistemas fotovoltaicos. Vamos a dejar con ustedes al ingeniero Rafael Espinosa. Vamos a tener alrededor de 30 minutos o 40 de una exposición de él. Les voy a pedir a todos que durante la exposición nos puedan ir enviando las consultas o temas que les interesaría podamos discutir durante el proceso del diálogo, y a la finalización de su exposición pues tener los micrófonos abiertos para empezar el intercambio académico. Ingeniero Espinosa, bienvenido y adelante. Muy buenas tardes con todos ustedes, asistentes. El ingeniero Ardito ya ha hecho la presentación generosa de mi persona y sobre eso no vamos a insistir más. Solamente quería destacar el alcance de esta presentación, que muy bien dicho por el ingeniero Ardito, no es precisamente un curso que pretende ser un conjunto de conceptos acabados sobre el tema, sino más bien una suerte de recordatorio de algunos conceptos muy conocidos, otros tal vez no mucho, pero en particular, pues decir sí lo que consideramos de mayor importancia en toda esta temática de los sistemas fotovoltaicos. Y lo de la región latinoamericana, por supuesto, es una ambición, creo yo, en términos de la segunda parte de la convocatoria del ingeniero Ardito sobre llegar en un futuro muy próximo a tener un conjunto informativo que sí le podamos decir un curso para la región latinoamericana, ¿no? Con los aportes que todos ustedes esperamos hagan ahora y en el curso de los siguientes días y semanas, y tener sí pues una guía con ese alcance, con ese nivel, que sería de mucha utilidad, ¿no? Ustedes están viendo en la pantalla ahora una relación de temas que más o menos están revelando el orden de la exposición que voy a hacer, ¿no? Empezando por conceptos y fundamentos muy básicos, muy generales. Naturalmente, empiezo por el principio hablando de la energía solar, y la imagen que está en pantalla ahora está representando el espectro solar, es decir, gráficamente la cantidad de energía que sale del Sol, ¿no? Que como referencia sería esa línea negra envolvente, y la que nos llega a la superficie de la Tierra después de atravesar la atmósfera en diversos lugares, se filtra. En unos sitios tenemos más Sol, en otros sitios menos Sol, tanto por fenómenos generales como es la composición de la atmósfera, cuanto por fenómenos muy particulares y que en muchos casos atañen a pequeñas regiones, y se puede hablar inclusive de los microclimas. Y pues es importante naturalmente empezar por acá, tener presente que si vamos a utilizar energía solar ahora con sistemas fotovoltaicos o luego con cualquier otro tipo de aplicación, lo primero que tenemos que saber es si tenemos suficiente sol en el lugar para poder utilizarlo posteriormente, ¿no? Es importante también tener presente el movimiento relativo del Sol y la Tierra, ¿no? que genera posiciones relativas diferentes a lo largo del año, como la figura que esquemáticamente se muestra ya como referencia, ¿no? El Sol normalmente tiene una inclinación respecto a la posición que tenemos sobre la Tierra. Esto va a ser variable de acuerdo a la época del año, de acuerdo a la lejanía que esté nuestro sitio del Ecuador, o sea, la latitud. La figura muestra el esquema para los casos de los países que estamos en el latitud sur, ¿no? En el que el Sol está la mayor parte del año tirado hacia el norte, y pues los planos que sean de referencia para captar energía solar con la perspectiva de lograr una captación global mayor de energía en todo el año, tendrán que estar, como se dice en el lenguaje correspondiente, mirando al Sol la mayor parte del año, ¿no? Es decir,
en ese contexto de la llamada geometría solar, buscaríamos que la superficie que la tenemos identificada nosotros como aquella superficie a través de la cual pretendemos ganar la energía que viene del Sol, para la figura que están viendo sería esa porción de superficie verde, ¿no? Si todo el tiempo los rayos solares podrían llegar de manera perpendicular a esta superficie, pues estaríamos captando cada día la mayor cantidad de energía y acumulada en el año, lógicamente, la mayor cantidad de energía. Esto no siempre es posible, no técnicamente, haría falta estar orientando constantemente este plano receptor a los rayos del Sol, lo cual técnicamente no es imposible, por supuesto, pero su consecución iría de la mano con análisis que pasarían por lo económico, las facilidades, etcétera, tamaño de sistemas, ¿no? Y pues normalmente hablamos de una inclinación constante de este plano, mirando al norte si estamos en el hemisferio sur, o mirando al sur si estamos en el hemisferio norte. En general diríamos el plano inclinado hacia el ecuador terrestre, un ángulo que se lo toma como el ángulo medio anual de mayor captación, igual al de la latitud del lugar, ¿no? A partir de ahí, de acuerdo a objetivos específicos, temporadas de uso, preferenciales, tal vez podría ser que nos interesa captar más energía durante el verano o durante el invierno, y eso haría variar en algunos casos este ángulo de inclinación de acuerdo a esas aspiraciones o esos requerimientos, ¿no? Entonces, de hecho, todo el tema relacionado solamente con el recurso solar es un tema que naturalmente debemos conocer con suficiente detalle, pues, para hacer el mejor uso de, digámoslo así, el ingreso de la energía a nuestro sistema, con el cual pretendemos luego transformarla, en este caso, en energía eléctrica, ¿no? Para lo cual, después de tener la cantidad de energía suficiente, desde el punto de vista del Sol, necesitamos naturalmente tecnología, ¿no? Tecnología, ese plano en verde que vimos anteriormente, pues mostrarlo, usar la configuración real, la tecnología real, y el campo de la energía solar fotovoltaica, y según el cuadro que estoy mostrando allá, del espectro global de aplicaciones, ¿no? Necesitamos tener una superficie fotovoltaica, que es el nombre que toman las superficies fabricadas especialmente para generar en ellos un fenómeno fotovoltaico que más o menos más adelante lo veremos. Ahora, en términos generales, leemos ahí que las aplicaciones las podemos denominar autónomas o aisladas, ¿no? Que se refieren a aquellas aplicaciones, hablando en el contexto de la energía eléctrica, que la energía eléctrica que se genera con este sistema fotovoltaico no tiene ninguna conexión física con alguna red de energía eléctrica que pudiese existir en el lugar en donde estamos haciendo la aplicación, ¿no? Es el carácter de la autonomía en la generación de energía eléctrica, autonomía respecto a cualquier otra instalación eléctrica de cualquier otra naturaleza que pudiésemos tener a hacer. Y el término de aislada, que de alguna forma significa lo mismo, pero en este caso más bien con ello se quiere dar a entender que este tipo de aplicaciones son muy adecuadas para ser usadas en aquellos lugares que resultan estar bastante aislados, ¿no?, de las ciudades, ¿no? Tomo como ejemplo el caso de nosotros aquí en el Perú. Tenemos un sector rural muy alejado que está fuera del alcance de las redes eléctricas, poblaciones que no tienen instalaciones de red eléctrica por cable y no la van a tener por muchos años. Entonces son lugares aislados, y en esos lugares, por supuesto, una instalación fotovoltaica es en algunos casos la única vía por la cual se podría llegar con electricidad a esos sitios. Por oposición, casi tenemos en el otro lado las aplicaciones conectadas a la red, ¿no?, que son aplicaciones que en el desarrollo fotovoltaico pertenecen temporalmente a los últimos años, ¿no? En los últimos años, 10, 15 años, tal vez, y actualmente de manera muy intensa, en todo el mundo se están promoviendo instalaciones fotovoltaicas que se conectan físicamente a la red eléctrica de servicio en el lugar. Y
pues a partir de ahí, de un lado a otro lado, aparecerían los tipos genéricos de aplicaciones, ¿no? En caso de autónomas o aisladas, en general puede ser cualquier aplicación diversa, una aplicación diversa, pero por lo mismo que son autónomas o aisladas, sus tamaños son relativamente pequeños, ¿no? Y en el caso de sistemas aplicados a aplicaciones conectados a la red, hay, pues, vamos a hablar de centrales fotovoltaicas, centrales de generación eléctrica fotovoltaicas que en un solo lugar generan una gran cantidad de energía eléctrica y eso se integra a alguna red sectorial o nacional o provincial, como fuese el caso de energía eléctrica, o instalaciones relativamente pequeñas y su integración física a través de las redes podemos referirla a edificaciones, ¿no? Edificaciones de diverso carácter, tamaño, etcétera. Por ejemplo, los propios domicilios es una edificación, una casa residencial o una escuela, un hospital, tienen su red eléctrica y allá podemos hacer la conexión, ¿no? Desde el punto de vista del principio de la generación de energía fotovoltaica y algunos principios que tienen que ver con las aplicaciones aisladas o diversas o estas integradas a la red, la exposición que estamos haciendo es válida para todos los casos, pero está muy bien centrada en aplicaciones de tamaño pequeño y mediano. Entendiendo por tamaño, cuando estábamos hablando así, de la potencia, ¿no? La potencia que tendría una instalación. Y esa potencia la podemos referir en términos muy generales en tres niveles, desde el punto de vista de tamaño, ¿no? Instalaciones cuya potencia la referiríamos en términos de vatios, ¿no? Vatios sería lo más pequeñito. O instalaciones que desde el punto de vista de potencia las referiríamos a la siguiente escala, de orden, que serían los kilovatios, y finalmente instalaciones algo más grandes, que serían la escala de los megavatios, ¿no? Este último caso ya tiene que ver con centrales fotovoltaicas, ¿no? Entonces, en las aplicaciones más inmediatas, y si vamos así, que las podríamos tal vez hasta manejar directamente nosotros como usuarios individuales, estaríamos frente a la opción de hacer aplicaciones de los dos primeros niveles, ¿no? En vatios, típicamente para el caso de la electrificación rural, casas de escaso consumo eléctrico, y podemos hablar de 50, 100, 200 vatios por aquí, o hasta 1000 vatios, tal vez 1 kilovatio por vivienda, y en el siguiente orden ya de algunos kilovatios, ¿no? Entonces, el fenómeno fotovoltaico es un fenómeno físico, electrofísico, que se genera alrededor de una superficie típicamente del material silicio, material metálico, semiconductor, sin que sea el único material del cual se puede fabricar ahora celdas fotovoltaicas, ¿no? Pero sí es el material usado en la mayoría de los sistemas fotovoltaicos que hoy día están funcionando y están fabricando en el mundo. Y en la preparación de esta superficie fotovoltaica tiene dos grandes etapas tecnológicas. Una primera es metalúrgica, que consiste en elaborar el silicio de una pureza muy exigente, y luego un proceso físico que a través del dopaje de átomos de boro y fósforo introducidos en una superficie ideal de una espesor muy pequeña. Ustedes en la figura están viendo ahí las dimensiones señaladas, es del orden de los micrones, las milésimas de los milímetros, y se genera ahí un desbalance de electrones entre una superficie llamada semiconductor tipo N, ND negativo, donde hay exceso de electrones, y una parte del semiconductor tipo P positivo, donde hay defectos de electrones o huecos electrónicos, y entonces ese desbalance electrónico se espera que sea excitado desde fuera por los fotones que llegarían a la superficie superior, donde hay esa energía metálica, desde el Sol, y esa energía de los fotones de la energía solar excita a los electrones y se genera la corriente eléctrica, ¿no? Luego tendría que hacerse una conexión eléctrica entre estos dos polos, positivo, negativo y positivo, para que esa corriente fluya. Y de esa manera, pues, tenerla luego en forma útil, ¿no? Físicamente hablando.
En esta imagen, a la izquierda de ustedes, una figura de un módulo fotovoltaico formado por una cantidad de células fotovoltaicas. La célula es la unidad física más pequeña que se fabrica. Una cantidad determinada que se las interconecta en serie y cada célula es un generador eléctrico, y entonces el comportamiento sigue la ley de la electricidad para estos casos de asociaciones en serie o en paralelo que variarían el voltaje y corriente de salida, ¿no? Entonces, toda superficie fotovoltaica tiene una forma de respuesta eléctrica que es una curva, que están ustedes viendo ahí, una curva que relaciona a la intensidad de corriente en amperios en la escala vertical y el voltaje de corriente continua en la escala horizontal, ¿no? Y es una curva así que empieza casi horizontal, luego tiene una curvatura hacia abajo y termina en la escala cuando la corriente es cero, y este punto de intersección se llama el voltaje de circuito abierto, y al inicio, cuando el voltaje es cero, hay una corriente de cortocircuito, que serían los valores extremos, y cada punto sobre esa curva tiene un valor de corriente y habrá un solo punto que está señalado ya como PMP, que es el punto de máxima potencia, ¿no? Que he visto en la curva inferior, que relaciona precisamente la potencia con la misma tensión, pues son las condiciones para las cuales el módulo fotovoltaico nos va a entregar la máxima potencia, ¿no? La máxima potencia, que naturalmente sería una condición de funcionamiento deseado si ponemos este módulo expuesto al sol y hacemos las instalaciones correspondientes, ¿no? Por supuesto que eso está sujeto a condiciones que no vamos a poder controlar absolutamente siempre, ¿no? Por ejemplo, la magnitud de la radiación solar o de la irradiancia. Allá pueden ver ustedes 5 curvas obtenidas o dibujadas, ¿no? Para diferentes potencias solares, ¿no? Desde la máxima nominal de referencia, que es equivalente a 1000 vatios por metro cuadrado, hasta una muy baja que estaría representando a días típicos muy nubosos de 200 vatios por metro cuadrado, y evidentemente podemos ver que conforme tenemos menos sol, menos potencia solar, menos irradiancia, vamos a obtener una respuesta de potencia máxima, que es el punto en donde la curva cambia de dirección. Y podemos observar también que esa variación de la irradiancia en términos de señal eléctrica y respuesta, voltaje e intensidad, es la corriente eléctrica la que es mucho más sensible al cambio de irradiancia que el voltaje, ¿no? Es decir, los puntos de voltaje y circuito abierto para cada una de las curvas están muy próximos a un valor, no varía tanto, lo que no es así equivalentemente igual para la corriente de cortocircuito, ¿no? Que sí, las variaciones en función de la variación de la irradiancia son más notables, ¿no? Hay otro efecto importante que es el de la temperatura, no la temperatura del ambiente, indirectamente sí, pero la temperatura de la celda, es decir, la temperatura a la cual está la celda fotovoltaica, que cuando tenemos un módulo ya acabado, la temperatura que tendría la espalda del módulo, no el lado que da al sol, sino el lado atrás, y ahí notamos que el efecto de esa temperatura cuando sube es más bien más notable en el voltaje que en la corriente, ¿no? De todas maneras, sea que la corriente disminuye o sea que el voltaje disminuye, por cualquier causa, finalmente está disminuyendo la potencia, ¿no? Porque la potencia es resultado del producto de la corriente y el voltaje. Por lo tanto, cualquiera sea la situación, pues es lo que tal vez deberíamos tratar de evitar, ¿no? Que sea la corriente o sea el voltaje que disminuyan por estos efectos que, como le digo, se pueden controlar hasta cierta medida, no son absolutamente controlables, ¿no? Si hay menos sol, punto. Otras referencias complementarias de estos temas de comportamiento está este concepto del factor de forma, y como se ve gráficamente ahí,
es una representación de geometría de un rectángulo que está pretendiendo representar a la respuesta del módulo del punto de vista de potencia, ¿no? Lo ideal sería pues que el módulo, la curva acá del comportamiento del módulo sea horizontal hasta un punto de quiebre y de ahí caiga verticalmente y entonces tendríamos una respuesta ideal de 100%, lo cual no es posible, es imposible. Siempre esa primera porción de la curva que no es totalmente horizontal tiene siempre una ligera pendiente y luego se curva hacia abajo y cae, pero finalmente si tomamos el punto de máxima potencia y dibujamos un rectángulo en el interior, vamos a poder ver en principio gráficamente y luego haciendo los cálculos correspondientes con las ecuaciones que están al lado, la relación del área de ese rectángulo respecto del área total de la curva, y mientras esto sea más cercano a 1, estamos frente a un módulo de mejor calidad, ¿no? Hay otros parámetros que vienen asociados con información técnica de los módulos que aquí tenemos en cuenta, como esas condiciones TONC, ¿no? TONC, la temperatura de operación normal de la célula, que es un dato del fabricante, ¿no? Que el fabricante fabrica los módulos y su módulo tendrá una temperatura para la cual se tiene ese tipo de comportamiento, y a partir de esos parámetros podemos nosotros hacer cálculos de las situaciones particulares que tenemos respecto a los climas diferentes en donde funciona el mismo módulo, ¿no? En la medida que cada célula fotovoltaica es un generador eléctrico y un módulo fotovoltaico está compuesto por una cantidad de células, ¿no? El resultado es otro generador eléctrico, entonces tiene un voltaje salida y una corriente salida. Y podemos hacer entonces interconexiones en serie paralelo de módulos por módulo para tener al final una respuesta de magnitud de corriente continua deseada, ¿no? De acuerdo a la corriente que se tenga y al voltaje que se tenga cada módulo y lo que pretendemos respecto de los requerimientos de uso, ¿no? Y tamaño y aplicación particular en la que estemos, ¿no? Técnicamente o teóricamente pues no hay una limitación, podemos hacer conectar entre sí la cantidad de módulos que nos parezca que necesitemos para llegar a una respuesta, pero naturalmente no tenemos que olvidar que cada módulo tiene una dimensión determinada y físicamente se requiere de un determinado espacio que está más o menos en proporción directa a la magnitud de energía que queremos obtener, ¿no? En forma muy general, pues si queremos más energía necesitamos más área de exposición frente al sol, ¿no? Y eso no siempre es posible de disponerlo y pues aparecerán compromisos en dimensionamiento y diseño asociados específicamente a los lugares en los que estamos, ¿no? Como hemos visto, en las interconexiones en serie se suman las tensiones, las leyes eléctricas, en la interconexión en paralelo se suman las intensidades, pues si podemos hacer combinaciones serie y paralelos, ¿no? Hay algunas indicaciones para entenderlo mejor, por ejemplo, hablar desde la unidad más pequeña de una superficie fotovoltaica, que es la célula, interconectamos varias células y tenemos un módulo que son las imágenes comerciales de las superficies fotovoltaicas. Interconectamos algunos módulos y podemos obtener un panel fotovoltaico, y si interconectamos algunos paneles entre sí, tenemos un arreglo fotovoltaico, es decir, usar una terminología que nos permita interpretar, ¿no? Sin necesidad de hacer demasiadas aplicaciones si estamos frente a una instalación pequeña o una instalación muy grande. Pero naturalmente la ley del menor esfuerzo es muy extensiva y al menos aquí en el Perú, por ejemplo, se ha generalizado el uso de panel solar, ¿no? Entonces se usa la expresión panel solar para referirse a cualquier superficie fotovoltaica, cualquiera sea su tamaño, pues la cosa en la práctica, al nivel de consumidor, anda por ahí, ¿no? Entonces son unos ejemplos numéricos ya de los resultados que se tendría de hacer algunas interconexiones serie paralelo de acuerdo al voltaje, a la intensidad de cada uno de los módulos, ¿no? Y en cuanto a aplicaciones generales de energía fotovoltaica, pues en general son vastas, amplísimas, ¿no? Porque naturalmente estamos hablando de un producto que es la energía eléctrica y conocemos, ¿no?, por la experiencia del uso de la energía eléctrica tradicional,
que tenemos pues, una infinidad de artefactos grandes, pequeños, simples y complejos que funcionan con energía eléctrica. Por lo tanto, esa misma gama de tecnologías de uso las podemos hacer funcionar con energía eléctrica proveniente del sol. Nada más está cambiando la tecnología de generación desde ese punto de vista. Por supuesto, hay otras ventajas que, en términos generales, la teoría del ingeniero Ardito, por ejemplo, en el contexto del uso racional de la energía, de la eficiencia energética, de la contribución para no seguir deteriorando nuestro medio ambiente, y eso nos hace pensar, pues, y justifica, entre otras cosas, por ejemplo, esta sesión que tenemos ahora, ¿no? Pero están allá, en forma muy general, las aplicaciones, y en cuanto a sistemas fotovoltaicos autónomos, si los separamos un poco de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, allá también hay una serie de referencias, términos, algunos casos son muy específicos, otros muy generales. Por ejemplo, hablar de uso del sistema fotovoltaico en una escuela, puede ser en iluminación, puede ser para activar equipo de computación, en general para cualquier requerimiento eléctrico. Y también algunas terminologías podría estar dentro de alguna otra información que se refiere a los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, ¿no? Porque finalmente estamos hablando al nivel del uso ya de energía eléctrica, ¿no? Hay una referencia sobre tamaños y tecnologías, ¿no? Desde el silicio tipo monocristalino, que es el de mayor eficiencia, aproximadamente 1 kilovatio pico de potencia instalada puede comprometer, ¿no? De 5 a 7 metros cuadrados. El policristalino algo menos eficiente, algo mayor. Y en el último lugar, para estos 5 ejemplos, están los módulos de película delgada de silicio amorfo, que naturalmente son menos eficientes y requieren de la misma cantidad de física de área para un rendimiento equivalente, ¿no? Esquemáticamente podemos ver así una aplicación de un sistema fotovoltaico autónomo o aislado, ¿no? Con requerimiento de uso tanto en corriente alterna como en corriente continua. El módulo fotovoltaico nos genera una corriente continua, pero si desearíamos activar equipo de corriente alterna, pues tendríamos que instalar un inversor, ¿no? Un inversor de corriente continua, corriente alterna, ¿no? Emplazaría el controlador y la carga para tener ese suministro de corriente alterna, ¿no? Y si no, directamente todo va en continuo. Y para el caso de sistemas conectados a la red, este esquema ilustra de una manera general, ¿no? La conexión eléctrica, hay por supuesto varios detalles asociados a esa alternativa de conexión eléctrica a la red. Y en general, un sistema fotovoltaico, ya con un poquito más de detalle, al nivel de componentes, están allí representados, ¿no? El generador fotovoltaico, que son los módulos solares, un dispositivo llamado controlador de carga, la batería como sistema de acumulación de energía, el inversor que transformaría la energía continua en alterna, y finalmente la carga, ¿no? Una disposición lo más general posible. A partir de esta configuración, es decir, de la presencia del tipo de elementos que convoca la necesidad de cómo figura un sistema fotovoltaico, están ahí. Según las necesidades correspondientes, esto podrá cambiar, podrán no figurar uno de ellos, como las baterías, por ejemplo, pero sí hay algunos que definitivamente sí tienen que estar presentes ahí. Naturalmente el módulo solar como generador, ¿no? La electrónica de control y los equipos de carga, ¿no? Entonces el controlador regulador, como decía, es un controlador de carga, es una parte esencial de cualquier sistema fotovoltaico que protege la vida de la batería, ¿no? Evita que estas, como está escrito ahí abajo, se sobrecarguen o uno llegue a descargarlas en exceso, ¿no? La batería en los sistemas autónomos aislados es el elemento crítico del sistema fotovoltaico, ¿no? El que más sufre y tiene que ser controlado. Hay dos tipos de controladores en términos generales que administran el ingreso de energía eléctrica a la batería por pulsos, o aquellos más modernos que tienen la capacidad de seguir el punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico y pues nos permiten
aprovechar mejor la energía eléctrica que está generando este controlador. Por supuesto que los segundos son algo más costosos que los primeros y sirven para sistemas, digamos, de medianos hacia arriba, ¿no? La batería, una batería de plomo ácido, que es la casi universalmente utilizada, ¿no? Es la tecnología tradicional de una batería en donde hay dos placas ahí, una positiva y otra negativa, si uno quiere hacer un electrolito, y la materia activa de la placa positiva es dióxido de plomo, y la negativa es llamada esponja de plomo, y el electrolito es una mezcla de ácido sulfúrico y agua, que cuando hay una corriente eléctrica que activa, entonces se produce este flujo de energía que altera la química de estos componentes y vamos así acumulando energía eléctrica en forma química, ¿no? Y que después la podemos recuperar, ¿no? Es una transformación reversible. Las baterías durarán más cuando su mayor tiempo permanezcan cargadas, ¿no? Son elementos muy sensibles, sufren descargas propias. Hay que tener mucho respeto con el uso de la batería y respetar las indicaciones del fabricante. Por ejemplo, desde el punto de vista de profundidad de descarga, no toda la batería, no de todas las baterías podemos usar toda la carga que tienen, eso dependerá del tipo de batería, de lo que nos indica el fabricante, y tendremos que seguirnos a eso. De otra forma, pues pueden acabarse antes de su tiempo de vida. Hay alguna clasificación de baterías en función de su uso general, desde las automotrices, que son las más comunes y que pueden ser usadas en sistemas fotovoltaicos, no es lo más recomendable, por supuesto, pero sí funcionan, hasta las baterías que son fabricadas con mucha orientación, ¿no? a la forma de funcionamiento que tienen con un sistema fotovoltaico que empezando son estáticas mientras se mueven. Lo absolutamente contrario, una batería automotriz que al estar dentro del automóvil tiene un movimiento constante, ¿no? Entonces temas como esos tienen que ser tomados en cuenta. Y a nivel mundial se espera, ya hay los primeros signos de una revolución de las tecnologías de las baterías en cuanto a su fabricación. Estamos ahora asistiendo, antes hablábamos de la batería de níquel-cadmio, ahora hablamos de las baterías de litio. Es decir, lo que se está persiguiendo es tener baterías que puedan acumular mayor cantidad de carga eléctrica en un sistema fotovoltaico, ¿no? Y pues la capacidad de las baterías en el proceso fotovoltaico lo expresamos en amperios hora y es una carga eléctrica que después nos permitirá utilizarla, ¿no? En los sistemas conectados a la red, como está viendo ese esquema, en realidad, ahí ya no se usa baterías, por ejemplo, no se usa baterías. La corriente eléctrica continua que genera por el módulo fotovoltaico pasa directamente por un inversor que administra el sistema más importante y de ahí va a la red. Técnicamente estaríamos, ¿no?, usando como un acumulador de energía a la red eléctrica, porque enviamos la energía eléctrica ahí y luego de ahí la tomaríamos para un consumo, por supuesto, bajo un marco técnico legal apropiado. Y el inversor se convierte entonces en el elemento crítico de un sistema fotovoltaico conectado a la red, porque es el dispositivo que administra el funcionamiento de este sistema, ¿no? Sobre todo cuando estos sistemas conectados a la red y en el contexto de confiabilidad de la generación de energía, pues configurando sistemas fotovoltaicos que de pronto también tienen algún otro tipo de alimentación eléctrica de otra forma, porque siempre necesitamos electricidad, ¿no? O por efectos de algún tipo de diseño particular, ¿no? Podemos hacer uno como está ahí, una conexión de módulos fotovoltaicos en cadena, es decir, un solo inversor para todos los módulos fotovoltaicos que tengamos, dependiendo por supuesto de tamaños y capacidades, o podríamos tener una cantidad de inversores por grupos de sistemas fotovoltaicos, dependiendo de esta característica de diseño y también considerando de la posibilidad, ¿no?, de alguna variación de funcionamiento en cada grupo y usar inversores que tienen incorporado un regulador que sigue el punto de máxima potencia, ¿no? O eso es lo que la figura está mostrando, lo que acabo de decir, ¿no? Una cadena, una red multicadena con varios inversores y controladores seguidores del punto de máxima potencia
para esta matriz con diferentes orientaciones, ¿no? Es decir, podemos tener grupos de módulos de acuerdo al lugar donde se instala, que generan una variación en su posicionamiento, y eso naturalmente en la generación, pero luego ya a la fuente final de uso, que es la energía que vamos a usar nosotros, allá la calidad de la energía tiene que ser similar, ¿no? Hasta el extremo que podemos tener un solo inversor por cada módulo fotovoltaico, ¿no? Y eso va a depender de varios factores. Por ejemplo, definitivamente, para el caso en el que usamos un solo inversor, con todos los módulos fotovoltaicos que hacemos la instalación, tendríamos un riesgo que si el inversor cae, entonces se nos cayó toda la instalación. Pero si tenemos más de un inversor en una instalación, tenemos todavía la opción, la esperanza que si un inversor falla, pues nos quedan los otros, ¿no? Hasta tener un inversor por cada módulo, que es el extremo, que naturalmente tiene sus desventajas. Entre esos dos extremos, cualquier instalación particular tendrá que ceñirse, ¿no?, a estas consideraciones. El objetivo es conseguir que los paneles fotovoltaicos generen la mayor cantidad posible de energía eléctrica, ¿no? De acuerdo a las condiciones climáticas, de acuerdo a la hora en que estamos, de acuerdo al requerimiento, a la economía, y podemos inclusive instalar sistemas o dispositivos seguidores de los paneles solares. No hay que olvidar el efecto de las sombras, ¿no? Es absolutamente necesario que ningún módulo, ni una parte del módulo se vea sombreado, o por otra parte del módulo, o por sombras externas, ¿no? Esto va a generar un envejecimiento local del módulo. Hay que tener en cuenta las eventuales caídas de tensión, sobre todo en el lado de la corriente continua, ¿no? No podemos tener cables de extensiones, cualquier extensión, cuando estamos trabajando con corriente continua, porque la tensión cae muchísimo más que corriente alterna. Los soportes adecuados en condiciones climáticas. No olvidemos que estamos formando una superficie plana, y si el lugar es muy ventoso, estamos poniendo un obstáculo al viento, y se genera una fuerza que puede ser tan alta que podría generarnos algunos accidentes en la instalación que estamos haciendo, ¿no? Finalmente, hay que también tener en cuenta que los dispositivos electrónicos son muy sensibles, y en muchos casos estos sistemas quedan instalados expuestos al medio ambiente, y hay que tener presente los sistemas de protección que deberíamos tener en cuenta, sobre todo para las partes que tienen mucha electrónica, ¿no?, como son los controladores o los inversores. Entonces hay todavía una codificación internacional que se la identifica con las letras I y P, que nos dice de qué tanta protección tiene el dispositivo electrónico que estamos instalando en nuestros sistemas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y para alguna mayor información, ahora después tienen ahí mi correo electrónico, y a través del cual podemos quedar comunicados de aquí en adelante. Ingeniero Espinosa, muchísimas gracias por la presentación, resumen de lo que hemos venido trabajando durante este año como una propuesta de curso. Yo quisiera dejar como se dice, el micro abierto a todas las personas que nos están acompañando hoy en la presentación. Para que tengamos una idea, estamos reunidos a profesionales de Chile, profesionales de Brasil, de México y de Perú. De Perú nos acompañan 3 instituciones educativas, TecSoup, Senati y Sensico, y sería de mucho aprecio para nosotros el que puedan brindarnos algún comentario sobre el contenido del curso. Nosotros les hemos enviado, como parte de la invitación, tanto el contenido global como un pequeño resumen de la presentación en PowerPoint
del curso también, y valoraremos mucho el aporte que nos puedan brindar como comentario inicial y bueno, pues posteriormente también con los aportes que ustedes sugieran oportuno, con el ánimo de ir mejorando este curso. Vale recordar que una vez finalizado este primer proceso y durante los primeros meses del próximo año, cada institución educativa que está participando de este proceso recibirá una versión actualizada de la carpeta completa del proyecto de educación regional latinoamericano, que cuenta pues con los módulos de instalaciones eléctricas interiores, de instalaciones con tubería de cobre, instalaciones de calentamientos de agua con energía solar, eficiencia energética, gestión profesional para técnicos especialistas y bueno, el nuevo módulo de calentadores de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Sí, claro. Muy bien, me parece muy bien. Y pues, claro, ese es uno de los objetivos del curso. No es precisamente un curso lo que acabamos de hacer, ¿no? Es un resumen, una provocación tal vez. Y sí, definitivamente vamos a apreciar pues, in extenso los aportes de cada uno de los 16 asistentes que tenemos en este momento, ¿no? Así es que pues espero escuchar sus opiniones, sugerencias, tal vez preguntas o algún comentario, lo que queda de tiempo para esta conferencia. Ingeniero, si me permiten, Laura Alarcón nos está haciendo un comentario y levantó la mano, no sé si quiere participar de viva voz. Si me permiten, le abro el micrófono. Por favor. ¿Ya? ¿Mm? Señorita Alarcón, adelante, por favor. Ya tiene el micrófono abierto. No sé si ve algún mensaje que diga abrir micrófono. Ella misma nos escribe en el panel de preguntas si puede repetir el contenido de la presentación o del curso, me imagino. Sería la primera diapositiva, ¿o qué? No, no nos hace mención, dice que no nos escucha. Bueno, si gustan continuar en lo que trato de enlazarla. Claro, si no logramos interpretar su preocupación, pues que nos envíe un correo, ¿no? Sí, ya le escribo. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a través del panel donde está el renglón preguntas, la pueden redactar. Tengo también a María del Carmen Ruiz que tiene levantada la mano. Voy a abrir su micrófono. ¿Correcto? Adelante, María del Carmen Ruiz, por favor. Hola, muy buenas tardes, saludos desde México. Ingeniero Orlando Ordito, un gusto conocerlo y saludarle por aquí. Ingeniero Rafael Espinosa, gracias por su presentación, en verdad es muy enriquecedora para este proceso que nosotros tenemos con las instituciones educativas. Nosotros representamos la parte de la Asociación Internacional del Cobre en México y desde el año Ajá. 2007 hemos hecho esta relación de la red institucional porque consideramos que lo rico de las instituciones educativas de nuestro continente puede llevar este conocimiento y poder compartir las prácticas que funcionan en otros países y en la región y que podamos tomarlo sí. mejor. Entonces, en la parte que nos corresponde a nosotros, recibimos su material, lo hemos encontrado muy interesante y muy oportuno para todas las acciones que hoy hacemos, no nada más al interior de las instituciones educativas, sino también para el uso de los contenidos cuando estamos desarrollando normas técnicas o normas de competencia laboral. Entonces, en México hemos hecho ya algunas adecuaciones que ya hemos compartido con el ingeniero Orlando Ardito en cuanto a cuáles son la normatividad
vigente en México para estos temas, y a lo mejor para nosotros sería muy interesante que dentro de este contenido existiera en los anexos o en la bibliografía una hoja en donde se establecieran cuáles son las normas que aplican a cada país, para que en alguna parte donde existan estos ejercicios prácticos para los que están tomando la guía, puedan aplicarlos basado en sus normas locales. Eso es lo que Sí, eso me nosotros... parece muy importante, su sugerencia es muy atinada. Muchas gracias, ingeniero. También, bueno, pues tenemos acá participando con nosotros también a CONALEP, que ellos también han seguido y han sido respetuosos de todos los contenidos y de este nuevo set que nos va a enviar Procobre Perú en cuanto a reforzar todos los contenidos para poderlos utilizar. Y bueno, pues ahí nos está escuchando Claro. el licenciado Mario Quesada y la ingeniera Luz Monroy, que bueno, en unos momentitos también participarán. Pero finalmente Muy bien, a muchas nosotros gracias. sería interesante para nosotros, para que esto pudiera tener, que también los alumnos y los profesores puedan tener acceso a cuáles son esas normas que existen en otros países, en el caso específico de los nuestros, para poder aterrizar y conocer cómo se comporta y cómo es que se interconectan estos sistemas a través de la inclinación del Sol, sobre todo en el caso mexicano, que no es igual que en el cono sur, ¿no? Claro. Y no solo el nivel de normas, ¿no? También tal vez al nivel de algunas experiencias que pueden haberse desarrollado en diversos países, ¿no? Particularmente en el caso, diré del Perú, es decir, este es un curso latinoamericano, el tema normativo es importante, pero igualmente, o tal vez más importante, es el comportamiento de los sistemas en diversos lugares, independientemente de normas, ¿no? Cómo se comportaría un sistema de una determinada tecnología aquí o en México, y el resultado que tiene ese comportamiento frente a los usuarios y reacción de los usuarios. Es decir, hay varios aspectos que están muy vinculados con o la tecnología o con las personas que disfrutamos de esa tecnología, y que son muy importantes de conocerlos, ¿no? Entonces, en el intercambio de experiencias, ¿no? Ese aspecto también es muy valioso. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Muchas gracias por tomarlo. Gracias también. Bueno, pues hasta ahí para poder dejar comentarios de los demás, y un abrazo fuerte desde México para ustedes. Muchas gracias. De igual forma, saludos a todos los amigos mexicanos. Gracias, Mari Carmen, por los saludos, por los comentarios. También reitero el gusto de habernos podido conocer este año en Ciudad de México. Bueno, invitar de la misma manera a todas las personas que están presentes a título personal o en representación de la institución a retroalimentarnos con algunas consultas o algunos comentarios. Vale la pena pues indicar que el afán de Procobre, nuevamente con estos cursos, es poner a disposición de todas las instituciones latinoamericanas el intercambio de conocimiento. En este momento Procobre tiene firmado acuerdos de colaboración en los países donde está presente: Chile, México, Perú, Colombia, Brasil, con las instituciones educativas más representativas, y el proceso de elaboración de un curso como este pues parte no solamente de la experiencia de un consultor, sino justamente es el consultor a través del cual uno comienza a recabar información de todos los países de la región, modelos educativos, información, normas, y se comienza a preparar y elaborar el contenido temático. Una vez completado el contenido temático y los principales ítems del documento, pues se someten a revisión
de todas las instituciones que han ido participando en el proceso. Obviamente hay instituciones que participan un poco más activamente que otras, pero nos interesaría que el producto final pues pueda ser utilizado nuevamente como material de consulta, como material oficial del curso, como material oficial pero de manera parcial, utilizar algunos componentes completos u otros no. Este curso de solar fotovoltaico tiene dos módulos, uno de los sistemas no conectados a la red y otro de los sistemas conectados a la red. Creemos pues que podría ser nuevamente una muy buena herramienta a comenzar a trabajar. De la misma manera que los productos que nos han antecedido, pues la idea es comenzar a involucrar también algunas presentaciones en e-learning, generar alguna información un poco más interactiva, pero pues eso se va desarrollando y se va mejorando en el tiempo con el aporte de cada uno de nosotros. Adriana me indica que tenemos otra mano levantada. Ingeniero, sí, permítame, le voy a abrir el micrófono a Luz María Monroy. Ella es de CONALEP. Adelante, señorita Monroy. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, señorita María. Pues mire, yo lo felicito, creo que es un tema muy importante y nosotros aquí en el colegio tenemos 3 carreras que pudieran retomarse para la revisión de los programas e incluirlas, y las carreras son fuentes alternas de energía, construcción y electricidad. Y yo creo que el próximo año que se haga la revisión de todos estos documentos curriculares, valdría la pena, no sé, si tenga más información, nos las haga a favor de llegarla y revisarla para incluirla. Además de que tenemos una red académica para socializarla con los docentes y alumnos del sistema. Me parece importante la componente educativa es también muy valiosa, porque naturalmente empieza a preparar a la gente desde niveles iniciales o medios, y pues transmitir información, en este caso de la importancia y uso de los sistemas fotovoltaicos, resulta muy atinado. Así es que si naturalmente vamos a quedar conectados al futuro, en la medida que sea posible, ¿no? Podremos contribuir o colaborar con esas aspiraciones que tiene. Muchísimas gracias y lo agradeceremos mucho. Muchísimas gracias a Gracias usted. a ustedes. La señora Laura Larcón nos pregunta lo siguiente: nos gustaría saber exactamente cuál es el formato del curso. ¿Lo harán por webinar o es un curso que se lanzará en algún momento determinado? En caso de Chile, ¿cómo piensan desarrollarlo? Bueno, en general la metodología es similar para todos los países de la región donde Procobre tiene presencia. En el caso de Chile particular, tenemos un convenio firmado con el INACAP, pero no es un convenio cerrado. Si hay más instituciones educativas u organizaciones que les interese el proceso, pues bienvenido. Nosotros vamos a estar al tanto del interés. Procobre lo que hace es les envía el contenido completo de la carpeta. ¿Qué significa el contenido completo? Pues el archivo en Word donde está todo el texto para que ustedes puedan utilizarlo en su totalidad o de manera parcial. También se incorpora el mismo contenido en formato PDF, por si lo quieren utilizar desde ya al 100%, pues sea el material que sirva para las impresiones. Y se entregan unas fichas básicas en PowerPoint. PowerPoint que puede ser utilizado para las presentaciones de clase o como complemento al trabajo que se desarrolle.
La idea es justamente de que los docentes puedan revisar el contenido educativo y comenzar a incorporarlo como parte de su plan de desarrollo del 2016 en adelante, eh, mejorarlo, complementarlo, ampliarlo, en fin, bienvenido. ¿Tenemos una nueva mano alzada? No, ingeniero, tenemos una pregunta del señor Víctor Portugués. Esta la envió por escrito. Si gusta, la leo. Por favor. Nos dice, ¿De buenas acuerdo? tardes. ¿A qué nivel de potencia se están fabricando los paneles solares? Si es posible implementar en una institución educativa. Bueno, actualmente los paneles, los módulos solares tienen potencias individuales cercanas a los 300 vatios pico, 250, 225, 230 vatios pico por unidad. Físicamente eso puede ser algo así entre 2,5 y 3 metros cuadrados, y en ese tamaño son más útiles para instalaciones grandes, digamos, ¿no? Grandes, si queremos hacer, que digo, 100, 200, 300 metros cuadrados de superficie total de fotovoltaica, entonces la vamos componiendo con módulos grandes. Los que se usan normalmente en electrificación rural andan por una potencia de alrededor de 100 vatios, 85, 100, 110. Físicamente casi es un metro cuadrado y naturalmente es una magnitud de módulo cuya potencia está algo en acuerdo con un uso en un ámbito rural. Como referencia estoy tomando el Perú, ¿no? Una familia rural en el Perú al mes no consume más de 10, 12 kilovatios hora por metro cuadrado, y un sistema de electrificación rural tiene esa potencia. Pero yo conozco y sé, por ejemplo, que en el caso de Brasil, un sistema de electrificación rural que está aislado no es de 100 vatios de potencia, sino de 1 kilovatio o más de potencia, ¿no? Entonces eso es relativo a cada país. Y últimamente también están ya en el mercado los llamados pico sistemas fotovoltaicos, que son pequeñitos sistemas fotovoltaicos, casi son lámparas, que tienen módulos de 5, 10, 15 o 20 vatios, muy pequeños. Y como ahora la iluminación está prácticamente en proceso de ser casi totalmente reemplazada por la tecnología de los LED, que tiene muy bajo consumo, tenemos la oportunidad de hacer una instalación para iluminación con paneles fotovoltaicos relativamente pequeños y poder tener varios puntos de luz, ¿no? En suma, pues la tecnología actual cubre, yo diría, requerimientos de uso desde muy pequeñitos y solo para iluminación hasta los más grandes, ¿no? Espero haber respondido a su pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Ardito, de momento no tenemos más preguntas. No sé si quiera aportar algo más usted. Bueno, creo que estamos básicamente con el tiempo concluido de esta invitación. Creo que hemos podido completar la presentación. Agradecemos a todos los que han hecho alguna consulta, nos han brindado su retroalimentación y queremos invitarlos a continuar haciéndola. Tienen ustedes ahí en la presentación el correo del ingeniero Rafael Espinosa, pero también pues, tienen el mío o de la persona en la institución educativa con la que contactaron y recibieron la invitación. Queremos invitarlos nuevamente a que dentro de este grupo humano que nos hemos reunido el día de hoy, pues podamos intercambiar sinergias entre todos los países de la región y podamos mejorar el contenido de estos cursos a través de nuestro aporte o a través de nuestras inquietudes.
Voy a, eh, mientras estaba conversando, llegaron un par de consultas, así que vamos a exponerlas y, y luego de eso vamos a ir dando ya por cerrado el proceso. A ver, ingeniero Espinosa, nos preguntan aquí si tenemos en el Perú normas técnicas para el uso de sistemas fotovoltaicos. En el Perú tenemos una norma técnica que es reglamento para el uso de sistemas fotovoltaicos de hasta 500 vatios. Son típicamente destinados a la electrificación rural, ¿no? Aislados o autónomos. Y está en curso de elaborarse un reglamento de un último decreto legislativo del mes de septiembre que apunta al uso de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red. De hecho, este decreto legislativo ya dice textualmente que cualquier persona puede instalar un sistema fotovoltaico en el techo de su edificación para consumo propio y el excedente negociarlo con la empresa que le provee el servicio eléctrico. Y su reglamento debe estar terminado hacia finales de enero del próximo año, ¿no? Y tendremos entonces ya abierta la posibilidad técnica o tecnológica para avanzar en sistemas fotovoltaicos de mediana potencia. Para grandes instalaciones del orden de los megavatios, el Perú tiene establecido un procedimiento que ha sido muy bien visto a nivel internacional, que son las subastas de energía. El Perú ya hizo 3 subastas de energía y a través de esas subastas tenemos ya instalados y inyectando energía eléctrica a nuestra red nacional 96 megavatios fotovoltaicos y más de 200 megavatios eólicos, aparte de biomasa y hidroelectricidad en estaciones de 20 megavatios por hora. Y en este momento está en curso la cuarta subasta que puede significar otros 200 megavatios de sistemas fotovoltaicos o de tecnología fotovoltaica que inyecte directamente a la red, ¿no? Entonces, de momento tenemos los dos extremos cubiertos desde el punto de vista de marco formal, los vatios y los megavatios. Falta una zona intermedia que son de los kilovatios, que esperamos que el próximo año ya la tengamos normada. Bueno, creo que ahora sí, vamos acabando ya. Quiero recordarles a todos los participantes que el contenido de esta presentación está siendo grabado. Y en los próximos días le vamos a enviar el link correspondiente al audio de esta presentación, a la presentación de manera efectiva, y puede ser compartido con otros profesionales de la institución educativa que representan o de las instituciones educativas pues que los consultores buscamos invitar como parte del proceso del desarrollo del proyecto de educación regional. Quedamos atentos a todas las inquietudes que puedan formarse y al intercambio pues de comentarios, sugerencias y aportes a este curso y pues a las nuevas propuestas de mejora para los futuros. Muchísimas gracias de mi parte. Ingeniero, lo invito a la despedida y luego de él, Adriana nos indicará el proceso de cierre de este webinar. Bueno, muchas gracias Orlando, a ti, a la institución que representas por Cobre Perú, a Adriana por el apoyo técnico, por supuesto, y a los 16 asistentes, según veo que en la pantalla, que han estado presentes en esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Espero que podamos tener un intercambio nutrido en el futuro. Y un saludo y un abrazo fraterno a ustedes y a sus respectivos colegas de cada uno de los países. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero Ardito. Como ya les comentó, se les enviará por correo electrónico la información de esta sesión. Y bueno, no me queda más que agradecerles y desearles que tengan muy buenas tardes.